Dos, uno. Correcto. Muy buenas, muchísimas En gracias vivo. por su sintonía. Les habla Carlos Dávila, director ejecutivo de la Asociación para la Educación Económica en los Andes. Este fin de semana continuamos con nuestro segmento multidisciplinar. En esta oportunidad vamos a tocar un tema específico del área de la economía. El anterior fin de semana hablamos un poco acerca del derecho como límite al poder y la vinculación que puede tener el derecho con la economía. Así que esta semana empalmamos con un tema netamente económico que en particular es la política económica. Para tal efecto, nosotros tenemos el gentil apoyo de Jasmine Cruz, quien es economista, emprendedora social y también tiene estudios de especialidad en negocios y comercio internacional. Además, es egresada en la maestría de proyectos de inversión. Ella va a tener como responsabilidad entrevistar a nuestro invitado de lujo este día sábado. Los dejo con ellos. Adelante, Jasmine. Muchas gracias por la presentación, Carlos. Muy buenas noches a todos. Y bueno, hoy tengo el honor de poder conversar con el profesor Rafael Vargas. Le damos la bienvenida nuevamente, profesor Rafael. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, a todas las personas que nos están sintonizando, voy a dar introducción a quién es el profesor Rafael Vargas. El profesor Rafael es docente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Además, tiene un máster en globalización, procesos sociales y políticas económicas por la Universidad del País Vasco. Cuenta con una especialización en Public Administration por la Georgetown University y además que es ex decano de nuestro querido Colegio de Economistas de la ciudad de Cusco. Bienvenido, profesor. Este es su espacio y comenzamos. El tema de hoy en realidad, chicos, es un tema bastante amplio, es extenso, por lo cual nosotros hemos decidido dividirlo en 3 segmentos. El tema es política económica del Perú en la última década. Como nosotros conocemos, bueno, todos los días podemos escuchar acerca de este tema en los noticieros, en los periódicos, etcétera, cuando hablamos, por ejemplo, de sueldos, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de impuestos, estamos hablando de política económica. Profesor, entonces vamos a dividir así en 3 segmentos. El primer segmento será acerca de la política económica fiscal, la segunda será la política monetaria y por último, política comercial. Empecemos entonces con la política fiscal. Cuando nosotros hablamos de política fiscal, hablamos de la tributación, de los impuestos. Por favor, profesor Rafael, si usted podría ilustrarnos un poquito más, ¿qué es lo que entendemos nosotros por política fiscal y cómo se ha ido desarrollando esta en la última década? Hola, Yasmín, un saludo a todos tus compañeros que comparten esta reunión. Un saludo a Carlos, a Joel, quienes han tenido a bien invitarme para participar con ustedes esta noche. Bien, de primera intención, cuando hablamos de política económica, habría que mirar un poquito más ampliamente la cuestión y primero centrarnos en señalar que la política económica, en términos muy generales, es la forma en la cual los gobiernos, dado su poder, intervienen en la vida económica de un país. Y en esto es interesante señalar de que para que un país pueda considerarse como sano económicamente, es necesario que miremos un indicador clave que se refiere por lo general a la evolución del producto agregado en un determinado tiempo. Estamos hablando del PBI. Dado la situación peruana, dada la economía, la dinámica peruana, lo óptimo para considerar sano nuestro país sería hablar de una tasa de crecimiento más o menos bordeando el 4% de crecimiento potencial. Esto visto desde el Banco Mundial y desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en función de ello, de esa tasa de crecimiento potencial del PBI, nosotros deberíamos poder hablar de las diferentes políticas instrumentales que tenemos, ¿no? Básicamente la política fiscal y luego la política monetaria y una política sectorial que vendría a ser la política de comercio exterior. En tal sentido, cuando nosotros hablamos de que
queremos tener una economía sana y que el crecimiento potencial sea del 4% más o menos, deberíamos poder pasarle revista a las cifras de crecimiento del PBI durante por lo menos una década. Y mirando las cifras de la década del 2000 al 2010, la tasa de crecimiento peruana real estaba por encima de este crecimiento potencial del 4%, y entonces podíamos decir que teníamos una economía sana, porque asociado a ese crecimiento los ingresos fiscales eran suficientes para generar ahorro público. Luego, lamentablemente, a partir del 2011 hasta la fecha, hemos tenido una desaceleración considerable y las tasas de crecimiento promedio han estado muy por debajo de ese 4%, lo que nos hace ver de que la salud de la economía peruana no estaba del todo bien. Y máxime si nos fijamos lamentablemente en este último año, el 2020, el año de la pandemia, donde el retroceso ya ni siquiera era desaceleración, sino un retroceso total, una recesión total, ha generado una caída de más allá de 30 puntos porcentuales, lo que nos indica que lamentablemente por mal manejo de la política fiscal tenemos un país que está en crisis definitivamente, más allá de la propia pandemia. Entonces, cuando nosotros miramos la política fiscal, lo que debemos de ver es la capacidad de uso de recursos, pero primero de generación de recursos para poder usarlos. Y en nuestro país, en la última década, del 2011 para adelante, lamentablemente, la capacidad de generación de ingresos públicos ha sido baja, la capacidad de gasto ha sido alta, sobre todo asociado a un gasto que es dispendioso, básicamente el gasto social, generado fuertemente a raíz de políticas populistas del señor Humala y de su esposa, ¿no? Básicamente yo considero que fue influjo de la esposa las ideas, porque la que ha estudiado temas sociales en Francia fue ella, y lo que sucedió es que lo que ahorramos en la década precedente, del 2000 al 2010, lo comenzamos a gastar alegremente del 2011 para adelante. Y no se ha parado, ¿no? Ninguno de los presidentes posteriores a Humala ha sido capaz de frenar ese gasto dispendioso que está asociado al gasto social. Entonces, las cifras de crecimiento han sido menores, las cifras asociadas a los déficits, sobre todo el fiscal, ha sido mayor, porque una vez que comienzas a gastar en políticas sociales es difícil frenar el rumbo que se toma. Y entonces, si le sumamos a eso el porcentaje de informalidad de la economía peruana, es decir, de gente que no tributa, la capacidad recaudatoria del país ha caído bastante. Y eso ha generado que nos encontremos en la situación actual también. Claro, ahí también podemos ver el tema de lo que es la informalidad, ¿no? Además de ello, por ejemplo, yo siempre he tenido en la cabeza esa idea de las clases donde hablábamos del político y el estadista, ¿no? Que el político solamente se concentra en su periodo de gobernanza y simplemente tiene quizás una vista a corto plazo, pero no más allá, como un estadista que nos puede dar una imagen de largo plazo, ¿no? Y bueno, con respecto a los impuestos o la política fiscal, hablar también de ese grado que nosotros tenemos de informalidad justamente por la tributación en el Perú. ¿Qué opina usted de los impuestos actuales en el Perú? Quizás son positivos, son negativos, ahuyentan a la inversión. ¿Usted qué opina acerca de ello? El problema en el caso peruano es asociado a la informalidad. El problema en sí es que a las empresas más productivas, a los agentes económicos más productivos,
es a los que se les carga más el peso de la responsabilidad de generarle ingresos al Estado. Particularmente considero de que si bien en el caso peruano viéramos de que los impuestos han tenido una progresión a concentrarse en pocos impuestos para ser mejor administrados, lamentablemente se ha cargado el peso en unas cuantas empresas, sobre todo las mineras y las empresas formales y los trabajadores de clase media que están en alguna planilla y que directamente pagan impuesto a la renta. Ahora, la recaudación principal en el Perú gira en torno al consumo de las personas y esto está asociado al impuesto al valor agregado, al IGB. Entonces, la capacidad recaudatoria en términos reales no es la adecuada porque estamos castigando a los más productivos. Y en función de esos más productivos es que tienes un gasto asociado a política fiscal vinculado, si uno lo mira bien, vinculado básicamente a gasto corriente. Es decir, un gasto de inversión muy bajo, un gasto corriente alto y dispendioso las más de las veces, porque en términos de eficiencia muy poco hemos avanzado en el uso de esos recursos que se genera en términos de los más productivos. Y esto es lamentable, porque pareciera que detrás de las medidas últimas actuales del gobierno hay la intención de seguir cargándole la responsabilidad del gasto público a la recaudación en términos de los agentes más productivos. Y esto definitivamente no genera atracción de capitales, sino invita a que te puedas ir a algún país que te garantice tus retornos y también que te permita subsistir y no ahogarte con la presión de los impuestos. Entonces, sería necesario hacer una reformulación y evitar que los agentes políticos, muchas veces ayunos de conocimientos económicos, tengan la tentación populista de utilizar la figura de los impuestos para generar ingresos reales para el Estado, pero gastos superfluos, muchas veces asociados a políticas populistas. Y esto es una preocupación que ampliamente se comparte. Lamentablemente estamos en una etapa preelectoral y hemos visto cómo muchos candidatos, y algunos directamente lo mencionan, de que se refieren a la necesidad de incrementar la carga tributaria a aquellos que ya están pagando. Y ni siquiera están hablando de ampliar la base tributaria, es decir, hacer que se formalicen los que no tributan legalmente al Estado, sino fundamentalmente están pensando echar mano o meterle la mano al bolsillo de aquellos que ya definitivamente están tributando. Y esta es una preocupación que se las comparto y que deberíamos hacerla extensiva, ¿no? En el mundo no solo académico, sino político. Perfecto. Aquí solamente vemos, por ejemplo, una cara de la moneda, ¿no? Como usted nos comenta. Pero por otro lado, hay una consulta de la opinión pública. Hay aquellos que piensan que es importante tener un mayor recaudo de impuestos a aquellas empresas, como usted lo dijo, que son grandes, ¿no? Las mineras, las transnacionales, etcétera, para una mejor distribución de la riqueza. Este es el impuesto progresivo. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Cuando revisamos algo de las cifras, algo del 40% de lo que se recauda proviene de la actividad minera. Es decir, las grandes empresas formales mineras
son las que más dinero aportan al Estado. Definitivamente que la actividad minera genera réditos para quien formalmente lo realiza, eso es innegable. Sin embargo, ya la carga tributaria de ellos es bastante amplia. Si a eso le sumas los gastos que se incurren por lo que le llaman responsabilidad social empresarial de las empresas mineras, estaríamos bordeando fácilmente el 60%. Lo que pasa es que es mucho más fácil echar mano de aquellas empresas que ya las ves, que ya las tienes identificadas y que sabes dónde están sus cuentas y cómo las maneja. La pregunta sería, ¿por qué no somos capaces de generar ingresos para el Estado de la actividad informal minera, que mueve una cantidad sorprendente de dinero? Claro, son informales, jamás van a querer tributar. Claro, sin embargo, utilizan la infraestructura del Estado, utilizan las carreteras que el Estado las ha pagado con plata de los privados, ojo, y entonces cuando hablamos de progresividad, estamos haciendo más veces el juego a esta gente que piensa de que los más productivos deben ser castigados y deben de pagar más impuestos. Yo creo que deberíamos, en general, más allá del tipo de actividad, sector económico, todos los que están dentro de un territorio deberían de pagar impuestos. Y no como sucede en la actualidad, que solamente 3 de cada 10 peruanos tributan. Estamos hablando en términos muy gruesos. El 70% es informal y hace uso de la infraestructura pública, hace uso de los recursos generados por los más productivos y no aporta realmente de manera efectiva para el mantenimiento, sobre todo de la infraestructura nacional. Tenemos un déficit grandioso en términos de infraestructura y esto debería ser solventado por todos quienes utilizan esto que está diseñado para hacer productivo un país. Me refiero a infraestructura de transportes, infraestructura de comunicaciones, etc. Perfecto, profesor. Tenemos aquí una consulta de Cristian Ugarte Calderón. ¿Qué tan cierto es que se les devuelve los impuestos a las mineras? Esos temas muchas veces tienden a ser, como te digo, teoría de la conspiración. Sí. Detrás de devolución de impuestos, exenciones tributarias, no hay nada en concreto, porque si hubiera algún decreto supremo, alguna ley que lo permita, todos lo conoceríamos. No estaría en el limbo del conocimiento. Casi siempre aparecen estos temas justamente en épocas preelectorales, ¿no? Y se señala de que hay empresas nacionales y transnacionales que no pagan impuestos. Primero te dicen que no pagan impuestos y segundo te dicen que la mayor parte de las veces le devuelven los impuestos para que puedan seguir trabajando. Y considero que no es así, porque como ya lo hemos señalado, definitivamente, si uno mira en la SUNAT las cuentas, y si uno puede reparar en los ingresos fiscales producto de determinadas actividades sectoriales, se va a dar cuenta que estas empresas grandes son las que más aportan al sostenimiento del Estado peruano. Entonces, yo no creo que funcionen así las cosas, porque si fuera para unos, definitivamente sería para todos, porque imagínate, yo tengo una gran empresa y veo que a mi vecino le devuelven el dinero, ¿qué haría yo?
definitivamente buscaría el camino para que me devuelvan mis impuestos de la misma manera. Y el resto no se quedaría de las manos cruzadas. Es más, las grandes empresas, las transnacionales, las mineras tienen gente muy capaz en sus directorios y en sus gerencias, que sería imposible que no logren que les devuelvan los dineros tributados. Y esto haría que el Estado no tenga recursos en términos de ingresos fiscales. Y definitivamente estaríamos quebrados. La cosa no es así. Lo que sí en muchos casos es que consiguen algunas empresas algunos beneficios tributarios, que se les amplíen los pagos sobre moras e intereses asociados a tributación extemporánea, pero por lo general, es decir, los impuestos generados por estas están debidamente cobrados. Otra cosa es que muchas empresas, utilizando argumentos legales, eluden, no evaden, eluden impuestos o buscan mecanismos para pagar menos. Pero la ley se los permite y hay nuestros vecinos, nuestros colegas, los contadores, son los que generan mecanismos para que las empresas paguen menos de lo que deberían. Asociado en algunos casos a actividades de responsabilidad social corporativa o empresarial, ¿no? Sí. Pero eso habría que verlo en cada caso. No podemos generalizar y yo estoy seguro que no es así como se señala, de que vayan a estar dejando de tributar estas grandes empresas, porque esa es la única fuente segura que tenemos de ingresos. Claro que sí. También recordemos que, por ejemplo, el presidente Clinton utilizó esta política económica de menos impuestos y le fue bien. Hubo un crecimiento económico en la época de Clinton, ¿no? Bueno, profesor Rafael, ahora le damos pase entonces al segundo segmento que vendría a ser la política monetaria. Por favor, explíquenos un poco qué es la política monetaria y cómo ha trascendido en estos últimos 10 años en el Perú. Bien, en el caso de la política monetaria, el tema es un poquito más complejo, es mucho más técnico. Son mecanismos de intervención generados desde el Estado respecto de algunos instrumentos que tienen que ver con la emisión monetaria, básicamente, y la presencia de un banco central que administra esta emisión. Entonces, existen objetivos claramente determinados detrás de la política monetaria y uno de los objetivos clave es mantener a raya la inflación, es decir, evitar que haya una subida general del nivel de precios en la economía. Y los mecanismos que se utilizan justamente para ello son la emisión monetaria, la tasa de interés de referencia, la tasa de encaje y algunos instrumentos secundarios en lo monetario, que están vinculados a la actividad financiera en el país. Entonces, la política monetaria lo que busca es controlar efectivamente la tasa de crecimiento del nivel general de precios para evitar que tengamos episodios inflacionarios. Cuando tenemos episodios inflacionarios, toda la actividad económica se resiente y lamentablemente son justamente los más pobres los que pagan los platos rotos cuando este tipo de fenómenos económicos aparecen. Es importante puntualizar esto del control de la inflación, porque pareciera cuestión menor señalar de que es necesario tener un banco central independiente para evitar que tengamos descontrol
tanto en la emisión inorgánica de dinero como en el índice de precios al consumidor. Cuando el Banco Central es dependiente de los políticos de turno, es decir, está en manos de los políticos de turno, la tentación de los gobernantes es tan grande que buscan utilizar esta entidad financiera que rige el ámbito monetario en el país, buscan utilizarla para emitir más dinero y con ello, teóricamente, hacer más obras, contratar más personal, etc. Muchos políticos creen que el dinero crece en los árboles y que no es fruto de la actividad productiva del país. Algunos han mencionado, he visto con pena, más con pena que con sorpresa, he visto candidatos que señalan de que si el país está entrando en recesión es porque falta dinero y deberíamos emitir más dinero. Simplemente eso sería la solución. Y de hecho, eso no es ninguna solución, es todo lo contrario, es el inicio de nuestros males, ¿no? Entonces, el control monetario para evitar la inflación pasa por tener independencia en términos del Banco Central. Esto garantiza para los inversionistas privados la posibilidad de que sus inversiones tengan un retorno satisfactorio. Felizmente, en la última década, las tasas de crecimiento de la inflación han sido bajas, han estado controladas, y no es gracias a los gobiernos de turno, ojo, es gracias a la gente que técnicamente trabaja en el Banco Central y tiene claras las cosas. Como por ejemplo, tiene la claridad en la actualidad de haber reducido la tasa de interés como una medida para alentar las inversiones que serían necesarias para que la tasa de crecimiento de la economía se relance. Entonces, importante estas cuestiones que señalamos, porque si no tuviéramos orden monetario, si estuviéramos emitiendo más allá de la tasa de crecimiento real de la economía, estaríamos en una situación como la que se encuentra Venezuela. Dicho sea de paso que nosotros ya pasamos un episodio amargo como ese en el periodo 85-90 de Alan García I, y creo que después de eso hemos aprendido la lección. El mismo García lo señalaba en algún momento, que él se jalaba como presidente de la República en su primer periodo porque desconocía de cómo funcionaba el ámbito de la economía y sobre todo la economía monetaria. Y miren, pese a que todo el mundo, o sea, no todo el mundo, digámoslo, es decir, pese a que Friedman ya en algún momento señalaba, ¿no?, de que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, nuestros amigos de Venezuela no lo han entendido así y siguen con un problema álgido y le echan la culpa al imperialismo yanqui de la emisión monetaria que ellos generan, igual que nuestros amigos de Argentina, que están en ciernes de una crisis brutal por cuanto su deuda es grande y para cubrir sus déficits están emitiendo más dinero. Últimamente han comprado papel moneda de Brasil y se supone que en este primer tercio del 2021 habrán de emitir una cantidad fabulosa de dinero que va a hacer que las tasas inflacionarias en ese país tiendan a semejarse a lo que está sucediendo lamentablemente con Venezuela. Y esto nos retrotrae a lo nuestro. Mientras el Banco Central siga claro con sus objetivos, tanto de tasas de inflación,
como de la tasa de interés de referencia, existe la posibilidad de que los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, sigan apostando por nuestra economía. Podemos tener mil posibilidades de generar dinámica económica en torno a diversos sectores: turismo, minería, agroexportación. Pero si no les garantizamos a los empresarios los retornos de sus inversiones, si no le garantizamos que vamos a tener tasas de inflación controladas, es más que seguro que no van a invertir en nuestro país. Cualquiera de nosotros no pondría su dinero a una actividad en la cual los riesgos son elevados. Y estos riesgos se minimizan, aun cuando el futuro no es totalmente predecible, se minimizan cuando tenemos un banco central con técnicos responsables y la ley, adicionalmente, la ley que pertenece al subsistema jurídico, coercitivo y económico, posibilita de que haya independencia en términos del manejo de la emisión monetaria. Perfecto, profesor Rafael. Hay una consulta más. ¿Cuál es la principal diferencia entre monetarismo y keynesianismo? Bien, si miramos el ámbito del keynesianismo, la figura de Keynes se hizo famosa justamente por posibilitarle a los gobernantes el uso indiscriminado de los recursos públicos, independientemente de dónde fuera la fuente. Si no existía una fuente productiva de dinero, Keynes planteaba la posibilidad de imprimir moneda para que los gobiernos puedan realizar gasto público. Y en su momento ni siquiera se hablaba de posibilidades de gasto en inversión, sino se hablaba de gasto corriente, gasto en general, ¿no? Es decir, abrir huecos con una cuadrilla de trabajadores y tener otra cuadrilla de trabajadores para que tapen esos huecos, utilizando dinero no productivo, que en un momento inicial, cuando hay una crisis, puede ser interesante. Sin embargo, cuando tienes esta posibilidad de utilizar fondos a discreción en manos de los políticos, se convierte algo pasajero en permanente. Y esto fue lo que sucedió desde el 1936 hasta finales de los 70. Las posibilidades de gasto en manos irresponsables de los gobernantes, lo que generó que a finales de los 70 tengas fenómenos de estancamiento económico con inflación. Y esto no es otra cosa que el mal uso de los fondos públicos en actividades no productivas, sabiendo asimismo que el Estado es nada productivo. Todo lo que utiliza el Estado en términos de recursos económicos no lo crea el Estado, sino lo ha tomado de aquellos que lo han creado. Normalmente, como lo he señalado desde un inicio, los más productivos. Entonces, Keynes plantea generar crecimiento económico impulsando la demanda agregada. Y para impulsar la demanda agregada, se fija en un elemento llamado gasto público. Hasta ahí interesante. Lo que no te dice es de dónde vas a utilizar los recursos para generar ese gasto público. Lo que se sabe es que los gobiernos tienen la tentación, y efectivamente lo hacen, de utilizar la maquinita, como en el caso peruano, para tener recursos a disposición y comenzar
a aplicar medidas que en su momento parecieran interesantes, pero cuando las miras retrospectivamente ves que antes que buenas medicinas para la enfermedad terminan siendo medidas que agravan la enfermedad, porque no solamente generan dependencia económica, sino generan baja productividad permanente y cero incentivos en las personas para aportar al crecimiento económico real. Y entonces, los keynesianos ven en los déficits fiscales la fuente del crecimiento económico de largo plazo. Los monetaristas, Friedman, lo acabo de mencionar hace un momento, te señalaba de que cualquier medida permanente de incrementar masa monetaria a través de una emisión inorgánica, lo único que podía generar a mediano y largo plazo es inflación. Y la inflación lo que genera es caos económico, porque no permite avisorar bien qué va a suceder con la estructura de costos de producción, no te permite saber si es que vas a tener ganancias o no a futuro, y esto implica mayor incertidumbre. Si hay incertidumbre, ninguno estaría dispuesto a invertir. Por tanto, lo que los monetaristas te señalan es que una economía sana tiene que crecer al margen de la emisión monetaria. Cuando frenas las máquinas de imprimir dinero, deja de haber ruido en la economía y efectivamente aflora la innovación y aflora la capacidad productiva de los agentes. Y esto hace que las economías se consoliden. Con emisión inorgánica puedes tener una tasa de crecimiento espuria de 5 o 7 puntos en un momento determinado, como en el año 86 Perú. Pero al siguiente periodo, dado que la productividad cae, esa tasa de crecimiento se puede convertir en negativa y te genera situaciones para ahuyentar capitales productivos y te genera una sensación de incertidumbre tal en todos los agentes económicos que ninguno está dispuesto a invertir y desde fuera te ven definitivamente como un ámbito donde meter dinero, invertir, no es saludable. Entonces, la gran diferencia entre keynesianos y monetaristas es el nivel de responsabilidad respecto de la capacidad que tiene el Estado de generar numerario. La mayoría de los gobiernos keynesianos en el mundo han generado inmensas hiperinflaciones y situaciones de caos y crisis económica y política en sus países. Los monetaristas, por lo contrario, pueden ser duros en términos de que hay que amarrarse los cinturones, hay que evitar el gasto dispendioso, pero los resultados a largo plazo son mucho más consistentes con una economía sana, una economía conducida de manera técnica. Perfecto, profesor Rafael, muchas gracias. Y ahora entramos ya a nuestro tercer bloque, el último, que es la política comercial, donde hablaremos de importaciones, exportaciones. Bueno, nosotros sabemos que ya contamos con tratados de libre comercio. China y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo afectaría una crisis quizás en estos dos países, China y Estados Unidos, en nuestra economía? La respuesta, de hecho, que plantea más retos en términos de política económica. Nosotros tenemos como principales socios comerciales definitivamente a los Estados Unidos y la República Popular China. Con China tenemos flujos de comercio vinculados a productos tradicionales.
cada vez que China estornuda, el resto de países se resfría. Es complejo. La capacidad de la economía china de generar shocks en las economías pequeñas como la nuestra que le vendemos es alta. Entonces, si los chinos dejan de producir, los efectos en nuestra economía son altamente perniciosos. Habida cuenta de que en términos de materias primas, dado que nos compran ellos principalmente, nosotros no tenemos otros mercados tan dinámicos como este y tan fuertes en términos de las cuantías, tanto de materiales como monetarias que se transan. Ahora, con Estados Unidos, nosotros tenemos una relación interesante en términos de productos de consumo. Y lo interesante es que mucho de nuestra producción agroexportadora está fijándose en ese mercado, se ha fijado históricamente en ese mercado. Y gracias al Tratado de Libre Comercio firmado con ellos es que hemos abierto la posibilidad de, en un inicio, de tener algo de 500 productos que entraban al mercado a multiplicarlos por 5. Y entonces ese mercado también es sumamente importante, sobre todo para productos de la costa, ¿no? Agroexportadores de la costa. En los últimos tiempos, páprica, llámese espárragos, paltas, bananos, giran por esos mercados y también por un tercer mercado que es bastante asequible a nuestro, es el mercado de la Unión Europea. Sin embargo, como te lo menciono, los dos principales mercados que generan dinámica en términos de lo que nosotros producimos y exportamos y también de lo que compramos son China y Estados Unidos. Si a ellos les pasa algo, nosotros lo sentimos. Esperemos que con el nuevo presidente las relaciones comerciales se fortalezcan, en el caso Perú-Estados Unidos, y que China pueda resurgir en términos de su economía para que los efectos de la pandemia puedan sentirse menos en la actividad exportadora peruana. Todo ello, si uno mira cifras, desde el año 2000 para adelante, 2002, la firma de los tratados de libre comercio para adelante y todos los convenios comerciales en los que nos hemos incluido como país, es que la dinámica económica ha podido ir creciendo. Asociado no solamente a nuestras exportaciones, sino a nuestras importaciones. En clases, en economía, siempre se nos habla de que un país debería poder tener un saldo positivo comercial, es decir, que las exportaciones sean mayores que las importaciones, para que nuestra balanza de pagos esté bien, esté sólida, bien posicionada. En el caso peruano hemos tenido un evento a lo largo de estas 2 últimas décadas respecto de que las importaciones están siendo más sensibles respecto del crecimiento económico. Quiere decir que si bien las exportaciones nos generan divisas, generan trabajo al interior de nuestra economía, las importaciones han venido generando situaciones de innovación y a su vez de incrementos de productividad en nuestro territorio. Y esto es interesante porque a partir del 2005 para adelante, la importación de productos con alto componente tecnológico ha llegado a tal punto que
ha posibilitado expansión de algunas actividades con mayor valor agregado en nuestro país y que en ciertos segmentos, sobre todo los tecnológicos, ha posibilitado también generar condiciones para tener pequeños polos de desarrollo. Y no es poca cosa, porque inclusive desde Lima nosotros estamos exportando software respecto de ámbitos financieros y comerciales, lo que no es cosa menor. Y esto es gracias a que hemos tenido un flujo constante de importaciones que en un momento inicial eran de alimentos, básicamente, ahora se han traducido a componentes tecnológicos y han posibilitado que nuestra economía se dinamice. Esto es interesante mirarlo en términos de qué se está haciendo por promover algunas actividades y qué se ha hecho con los aranceles, ¿no? Gracias a los tratados de libre comercio, la dispersión arancelaria que teníamos, que era bárbara, se ha reducido, tenemos muy pocos impuestos a los flujos comerciales y esto a la larga termina siendo beneficioso sobre todo para los consumidores, ¿no? Cuanto menos impuestos haya a los productos que vienen de fuera y que son productos de mayor calidad, de hecho, menos dinero pagan los consumidores nacionales por esos productos. Listo, doctor Rafael. Se dice también que el Perú goza de una estabilidad gracias a la tendencia neoliberal que tenemos, de libre mercado. Pero ¿se puede hacer algo para erradicar los monopolios en el Perú? ¿Nuestras leyes promueven el libre mercado realmente? Cuando hablamos de neoliberalismo, yo básicamente no le rehuyo al debate, sino señalo que ese término termina siendo peyorativo. En el ámbito político lo utilizan para tratar de deslegitimar a aquellos políticos que son liberales, tanto en lo político como en lo económico. Y entonces se busca utilizar ese término. Ese término ni siquiera alude a ningún tipo de escuela económica. No hay ninguna escuela económica neoliberal, entonces, de preferencia, obviémoslo, ¿no? Es mejor hablar de economías de libre mercado o economías intervenidas, economías en las cuales el Estado es omnipresente, las intervenidas, y economías en las cuales el peso del Estado es menor, unas economías que son más de libre mercado y que posibilita de que los agentes económicos puedan realizar sus actividades con certidumbre respecto de las reglas de juego y con garantías de derecho respecto de su propiedad. Entonces, lo que sucede en nuestro país es que en el ámbito de lo comercial tenemos dos tipos de empresarios. Un empresario que se la juega buscando innovar, que se la juega generando procesos disruptivos, generando destrucción creativa y que buscan ganarse los frijoles a través de los mercados y la elección de los consumidores. Esos son empresarios realmente establecidos. Académicamente los podemos considerar como empresarios diferente a aquellos otros mercantilistas o empresarios mercantilistas que no buscan lograr el favor de los consumidores, sino básicamente buscan lograr el favor de los políticos. Y vas a verlo, y lo pueden ver nuestros compañeros que están en la charla,
que cada vez que hay elecciones, detrás de cada partido político hay determinados grupos económicos y que están apoyando a los candidatos, y algunos grupos económicos apoyan a todos los candidatos por igual, buscando el favor de los gobernantes de turno para que, si es que ganan la elección, les den privilegios para acceder a algunos mercados y sobre todo a mercados monopólicos. Y dado que los gobernantes pueden hacerlo a través de sus congresistas, estos mercantilistas, no empresarios, estos mercantilistas, siempre van a estar detrás de los procesos políticos, de los procesos electorales. Y en nuestro país, lamentablemente, en grande y en chiquito tenemos. Sí, inclusive cuando tú ves la campaña electoral para un municipio chiquito, vas a encontrar de que hay empresarios que están detrás de los futuros gobernantes locales, detrás del alcalde y sus regidores, porque lo que buscan no es el favor del consumidor, que lo va a valorar en términos de calidad, sino buscan el favor de los gobernantes que poco nada les interesa la calidad y la innovación, sino buscan el favor y las prebendas políticas que se van a repartir producto de las actividades que se generan al margen de los mercados, porque este tipo de actividad económica es una actividad no de mercado, es meramente mercantilista y es contra esa que nosotros deberíamos de actuar, porque lo que buscamos es incrementos de productividad, lo que buscamos es mejoras en la calidad de los productos, lo que buscamos es que los consumidores sean los que subjetivamente valoren los productos que llegan al mercado. Y en torno a ello, los empresarios que generan actividad económica son los mejores, los llamados, los productivos, y no aquellos que están detrás de los lobbies políticos, las prebendas políticas, los privilegios, buscando monopolios. Los monopolios son generados justamente y están amarrados a la lógica del sistema político, legal y coercitivo, justamente por aquellas actividades no tan santas de algunos grupos económicos, que no son empresarios, como lo digo, son mercantilistas. Nos queda clarísimo, profesor Rafael. Tenemos una segunda pregunta del público y es, ¿qué repercusiones económicas cree que tenga el nuevo gobierno de Estados Unidos? Y si puede dar un balance económico de la gestión de Trump. Estaba viendo, no soy una persona que le haga un seguimiento permanente a la economía norteamericana, basta con ver que tengan estabilidad en sus tasas de interés y que el dólar no se nos dispare en términos de emisión para saber de que un presidente le está haciendo más o menos bien. Y en el caso de los norteamericanos, les guste o no, el presidente Donald Trump, que se acaba de ir, y lo leía en los medios, ha sido el único presidente en los últimos casi 100 años que no ha generado una guerra. Y con eso se dice mucho, ¿no? Inclusive al presidente Obama, que le dieron un premio, si no me equivoco, el Nobel de la Paz, es uno de los que más conflictos armados ha generado en el mundo. Y la actividad económica norteamericana en términos de lo que hizo Trump terminó siendo mucho más estable para las economías del hemisferio, y lo que deja duda es qué es lo que va a ser su sucesor, porque de entrada el sucesor
ha señalado que va a derogar mucho los mecanismos implementados, no necesariamente en el ámbito económico, sino en el ámbito social implementados por Trump. Pero eso ya indica mucho, ¿no? Indica que hay que tener nuestras reservas respecto de lo que va a hacer Biden. Y entonces, yo particularmente me reservaría en el realizar una opinión. No quiero hacer futurología, quisiera ver cuáles son sus primeras medidas en los primeros 100 días y en función de eso ya podríamos saber más o menos el rumbo que va a seguir. Ahora bien, lo que va a quedar claro en esos próximos 100 días es cuál es la posición del gobierno norteamericano respecto de las economías latinoamericanas. Hay que ver qué posición toma respecto de Venezuela, Nicaragua, Argentina, Cuba, y en función de ello puedes saber si va a ser un gobierno que nos mire como miembros de América o como su despensa. Y entonces estaremos a la espera de lo que haga Biden y definitivamente, ojalá y me equivoque, no vaya a mirarnos como el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Claro, profesor Rafael, pero una consulta más. Sí existió quizás no una guerra armada, pero sí hubo una guerra comercial. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Lo normal es que cada gobernante busque generar políticas para consolidar el ámbito empresarial de sus países. El tema Estados Unidos-China es un tema no de ahora, es un tema de siempre. Y Estados Unidos aboga por la posibilidad de que sus empresas privadas puedan ser cada vez más competitivas en un mundo global. Y el gobierno norteamericano siempre ha estado detrás de la posibilidad de que sus empresarios se consoliden en el mundo en general. El gobierno chino hace lo propio. Sin embargo, el gobierno chino centraliza toda la información, las actividades y las políticas en torno al partido y al gobierno mismo. Y ojo, no es, no es la economía china, sino es el gobierno chino el que busca consolidarse en el mundo. Diferente a lo que sucede con los Estados Unidos, que son las empresas privadas norteamericanas las que buscan consolidarse. Y ahí hay una gran diferencia, porque el gobierno chino, como gobierno, es un gobierno que no es democrático, no respeta las reglas de juego, no respeta en sí el Estado de Derecho, que no existe en la economía china, que tienes que negociar no en términos empresariales, sino mercantilistas con el gobierno chino si quieres tener algún tipo de negocio. Y esto me parece que marca una gran diferencia. Si me dijeras así abiertamente a favor de qué tipo de economía estás, definitivamente yo estaría con las actividades de los Estados Unidos, ¿no? La posibilidad que le da a cualquier agente económico que pueda innovar y generar ingresos, tanto individuales, empresariales, como para su país. Yo definitivamente no estaría del lado de la economía china porque el gobierno chino poco o nada merece en términos de respeto respecto de los derechos humanos,
las posibilidades de la gente de actuar de manera libre. Profesor Rafael, tenemos una última pregunta del público y ¿cómo podría el Perú lograr no ser tan dependiente de los tratados de libre comercio y volverse una economía productora? Primero, hay que considerar que para que nuestra economía pueda salir adelante, nosotros necesitamos crecer más allá del 4% permanentemente. Para crecer más allá del 4% permanentemente necesitamos impulsar algunas variables, como el consumo privado, que representa más allá del 60% del PIB. Entonces, pero para eso necesitamos generar condiciones para que la inversión privada pueda crecer, para que las exportaciones netas sean favorables y junto con ello la inversión pública pueda ser de calidad. Si nosotros nos fijamos en esos 4 elementos y generamos condiciones de política para que se sostengan en el tiempo y no se cambien las reglas de juego, las posibilidades de tener una economía sólida con menos dependencia son reales. Ahora, es necesario incrementar la productividad de los trabajadores peruanos. Nosotros, en el caso peruano, 6 trabajadores peruanos productivamente son igual que un trabajador norteamericano. En los años 70 era 3-1. Pese a que hemos incorporado algo de tecnología a nuestros procesos, lo que ha sucedido es de que el peso del Estado respecto de la vida económica de los peruanos ha desmejorado nuestra posición productiva. Es decir, hubo un tiempo en el cual la cantidad de trabajadores, de cada 10 trabajadores, 7 estaban en el aparato público. Se hizo una reconversión en los 90 para generar posibilidades en términos de que esta gente sea productiva, no improductiva en el Estado, sino sea productiva en el mercado. Y lamentablemente en los últimos años hemos retrocedido y estamos volviendo a lo mismo. Se necesitan políticas que hagan que el peso del Estado en el bolsillo de los contribuyentes sea menor. El Estado de por sí no es productivo, no produce nada, ¿no? Es decir, genera servicios. Y dada esa condición, lo que necesitamos es que haya un incremento en la capacidad productiva de los agentes económicos en el sector privado. Lo triste es que nosotros somos dependientes de la venta de materia prima, que debería, si bien es cierto, ser parte de nuestra actividad, pero no debería ser lo único, no debería ser el componente único. Por tanto, el Estado ahí sí tiene una responsabilidad para generar condiciones. Uno, de reducir la brecha en infraestructura y junto con ello incrementar la inversión en generación de conocimiento. La inversión en I+D en el Perú no alcanza al 0,2 del producto. Y el Estado debería generar condiciones para que por lo menos lleguemos al 1%, dado que hasta Ecuador está por el 2% y Chile llega mucho más. Es decir, competitivamente necesitamos inversión en investigación y desarrollo, necesitamos inversiones de calidad para reducir las brechas en infraestructura, de salud, de educación,
y con ello incrementar la capacidad productiva de los trabajadores. Definitivamente hay mucho que hacer, hay mil cosas que se podrían plantear, pero mientras tengamos un gobierno que siga pensando populistamente en gasto social dependiente, poco o nada podemos hacer. Y mientras le sigas prometiendo a la gente que vas a cubrir sus necesidades sin que ellos se preocupen, como te repito, poco o nada podemos hacer como país. Perfecto, profesor Rafael. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente que nos haya dado apertura en este espacio. No sé si tendrá un mensaje final o quizás una conclusión para todos los que lo estamos siguiendo en este momento. Y ya para finalizar, le doy la palabra para que nos dé su mensaje final. Gracias, Yasmín. Gracias a todos tus compañeros. Gracias, Carlos. Joel, la posibilidad de compartir espacios para hablar de economía es importante. Creo que deberíamos enseñarle a nuestros compatriotas desde los años de primaria básica, educación básica, qué es la economía, cómo se tienen que hacer las cosas, cómo la capacidad de crecer de una economía se fundamenta en el ahorro, en la innovación, en la capacidad productiva de los agentes económicos. Y enseñarles fundamentalmente a todos, y sobre todo previo a elecciones, enseñarles de que el dinero no crece en los árboles, el dinero que se utiliza en un territorio es producto de la actividad económica productiva de sus agentes y que los malos gobernantes, los malos políticos nos han llevado de tumbo en tumbo justamente por desconocimiento de los fundamentos de la economía. Cualquier gobernante que desconozca cómo funciona la economía en un país va a llevarlo al caos económico, político y social. Y eso lo hemos visto, lo hemos padecido los peruanos, lo estamos viendo en nuestros vecinos, y la única forma que tenemos de no volver a recaer en ello es generando conciencia en nuestros hermanos menores y en las personas que también los forman a ellos. Deberíamos poder hablar de economía abierta y libremente con los profesores, con los comunicadores, con todos los ciudadanos comprometidos con nuestra patria. Ese sería el mensaje final. Agradecido una vez más por esta oportunidad y espero no haberlos aburrido con esta charla. No, claro que no, profesor. Ha sido bastante fructífero, creo, para todos. Sí, asimismo, felicitarle con todo el equipo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que nos ha podido transmitir el día de hoy. Y bueno, chicos, invitarlos a todos a que sigan la página de Asociación para la Educación Económica en los Andes. Y nada, nosotros también nos despedimos. Muchas gracias. Hasta el siguiente. Adiós.